En esta mañana, hermanos, continuaremos con el estudio que hemos estado llevando con respecto a la perspectiva bíblica en la resolución de conflictos. Y es importante que podamos recordar lo que hemos podido estar estudiando hasta ahora, ¿verdad? Porque hemos podido observar, sobre todo, si ustedes recordarán la semana pasada tuvimos las semanas pasadas hemos tenido un énfasis especial en las palabras, un énfasis especial en el tema de cuidar lo que hablamos, de entender que el hablar a la ligera y el no estar llenando con la palabra de Dios nuestro corazón, inevitablemente va a guiar nuestros labios a hablar algo que no es correcto, algo que no honra al Señor. Y la murmuración, como estuvimos estudiando los últimos domingos, es algo muy grave. Es algo muy grave el estar hablando en contra de un prójimo, en contra del hermano, en contra de una hermana, porque lejos de estar mostrando amor, estamos mostrando todo lo contrario. Lejos de estar nosotros mostrando el amor que hemos recibido, estamos dando la espalda a las verdades del Evangelio para nosotros dar lugar a aquello que está presente en nuestra carne, que anhela nuestro corazón. El sentirnos justificados, el sentirnos mejor que el prójimo, es parte con lo que en un sentido luchamos. Algunos tal vez más que otros, pero inevitablemente existe ese remanente, ese deseo que en ocasiones quiere dominarnos. Y con facilidad hablamos mal del prójimo, con facilidad buscamos hacerle ver al prójimo, hacerle ver al hermano, a un tercero, sobre todo, pues lo mal que está alguna otra persona cuando realmente estamos pecando y no estamos mostrando un amor genuino. Cuidar nuestros labios está directamente relacionado con cuidar nuestro corazón. Es algo importante. No están separados, no son cosas diferentes. Con los jóvenes el viernes estudiamos la importancia de entender que nuestro interior, nuestro corazón debe de ser apartado de toda contaminación, le escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Igual, sabemos, existe esa lucha, existe esa batalla, pero con los varones estudiábamos el jueves, no podemos tener un momento de paz, porque lejos de estar nosotros pensando que a lo mejor podemos permanecer en guardia, esperando a que nos ataquen, la realidad es que nos están atacando todo el tiempo. O sea, estamos bajo ataque todo el tiempo. Tenemos un enemigo que busca devorarnos y aún nuestra misma carne busca derrocarnos, derribarnos por completo, hacernos dudar de la verdad de la Escritura, hacernos dudar de la veracidad, de la importancia de andar en integridad. Y esto no puede ser así. No podemos permanecer simplemente expectantes de ver cómo estamos siendo atacados y bombardeados por todo lo que esta sociedad nos presenta frente a nosotros, sino que debemos de permanecer firmes en la fe, permanecer firmes en las verdades de las Escrituras, nos lleva a guardar, a cuidar nuestro corazón, porque sabemos que este es también aquello que viene enfatizado por nuestro Señor Jesucristo. La importancia de apreciar y ver que nuestro corazón puede ser desviado, puede permanecer esclavizado, tal vez no, pero aún siendo afectado por las diversas tentaciones y concupiscencias. Y esto debemos de poder atacarlo con la verdad de la Escritura. Y en este par de escuelas dominicales que tendremos por delante el día de hoy y la próxima semana, vamos a estar abarcando un tema que estoy seguro es algo importantísimo para nuestras vidas porque lo vemos en la palabra. Y también creo que es algo que puede quedar o que a lo mejor ha quedado en duda en el corazón de muchos de los presentes. Y es el tema del perdón. Porque para que exista una reconciliación, para que podamos ser reconciliados con el prójimo, que es la meta del perdón,
o es el paso que viene a continuación o por consecuencia del perdón bíblico, tenemos que aprender qué es el perdón. Y me parece que hay dudas, que pueden surgir dudas y que tal vez, por supuesto, van a existir. Tal vez para nuestras propias vidas, para los padres con niños pequeños, para poder enseñar la importancia del perdón. ¿Qué es lo que significa realmente perdonar? La verdad es que la Biblia, la palabra de Dios nos explica, nos presenta lo importante que esto es. Y lejos de nosotros poder hacernos ideas o dejar un poco el tema en el aire, me gustaría que podamos prestar la máxima atención en esta mañana. Les animo a que podamos estar enfocados. Van a ser 2 partes, tanto este domingo como el próximo domingo, hablando del perdón y la reconciliación. Y para poder entender el perdón de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, sobre todo para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que entrar a estudiar claramente lo que significa el Evangelio. Porque ahí es donde parte la explicación, vamos a decirlo así, o varios momentos donde el apóstol Pablo nos habla de palabras claves con respecto al perdón. Si tienen sus Biblias, les animo a que podamos abrirlas a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Prestemos mucha atención. Recuerden que estamos tratando el tema del perdón, de la reconciliación, pero para poder llegar ahí tenemos que definirlo bíblicamente. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas o son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para poder nosotros entender y tener una perspectiva bíblica del perdón y de la reconciliación, tenemos que venir al Evangelio. Y en esta sección de la segunda carta a los Corintios encontramos una preciosa definición y un precioso recordatorio de lo que significa la reconciliación. La mayor expresión habida y por haber, la mejor de todas, la más clara. En Cristo somos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado. Somos hechos nuevos por gracia y misericordia de Dios. Y esto procede de Dios. Ven ahí el versículo 18. Esto procede de Dios. Es un milagro, es un don de Dios. La regeneración es un don de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. La palabra reconciliar en el original, pues nos da esta idea que tú y yo conocemos en español y tiene que ver con pasar de una enemistad, pasar de dos partes siendo antagónicas o estar peleadas entre ellas a ser restauradas. De enemistad a amistad, una restauración de una relación. Estamos restaurando relaciones, estamos poniendo así, permitiendo que de enemigos se pase a ser amigos nuevamente, a tener amistad, contar con un acercamiento. Es Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Ahora nosotros debemos, como hijos de Dios, entender mejor que nadie lo que significa ser reconciliados. Bueno, claramente nosotros recordamos y pensamos que por naturaleza éramos hijos de ira, como todos los demás.
Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, andando según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, estando muertos en los delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó, Él nos sentó en lugares celestiales para mostrar la sobreabundante riqueza de su gracia. Estoy leyendo Efesios capítulo 2. Por naturaleza, hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, importante, ¿verdad? Misericordia, nos reconcilió consigo mismo y ahora nosotros tenemos este ministerio, tenemos esta tarea, tenemos esta labor, tenemos este privilegio de haber sido recipientes, receptores de misericordia y de reconciliación, para poder entender claramente que a través de Cristo el mundo puede ser reconciliado con Dios. Versículo 19. Porque fíjense cómo es definida la reconciliación, no tomando en cuenta los hombres sus transgresiones, y nos encomienda a nosotros esta palabra, para que como embajadores de Cristo podamos nosotros decirle a los hombres: reconciliaos con Dios. Es posible estar en paz con Dios. Esto que es imposible en los méritos humanos, es posible por la obra de Cristo. Es el Evangelio. Tú y yo en nuestras fuerzas no podemos encontrar paz con nuestro Dios. Tú y yo en nuestras fuerzas nos encontramos con una difícil e imposible tarea de agradarlo a Él, porque nos hemos dado cuenta que lo ofendemos mediante vidas que van en contra de su ley, que lo ofendemos no solo con acciones, porque alguno de los presentes podrá decir: bueno, yo no he cometido ningún pecado grave, como lo dice tanta gente allá afuera. Pero Él, Romanos capítulo 2, ha puesto en nuestros corazones su ley, de manera que nosotros tenemos una conciencia y un entendimiento de aquello que deshonra a Dios. Y no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Odiando al hermano, nuestro Señor Jesús nos dice, eso es un homicidio. La ley de Dios y su carácter fue revelado a través de la ley para hacernos ver que lejos de nosotros cuidarnos del exterior y hacernos ver o querernos ver como buenas personas, dentro de nosotros tenemos una realidad. No podemos agradarlo en nuestras fuerzas. Por eso era tan necesaria la venida del Mesías, la venida de Cristo, para que ahora sí, mediante esta venida, podamos ver la gracia y la misericordia de Dios. Dios hecho hombre. Y no solo eso, sino que en esa preciosa promesa de Cristo a sus discípulos y a nosotros hoy, su Espíritu morando en nosotros. De manera que ahora podemos entender y saber que al ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios capítulo 1, somos guardados, somos guiados, somos preservados por pura gracia y misericordia. De pasar a ser enemigos, somos ahora hijos adoptados por gracia. Hijos adoptados por gracia. De pasar a ser hijos de ira, ahora somos hijos adoptados por Él. De pasar de ser pecadores, enemistados con Dios porque todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios, ahora somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la reconciliación que es en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Este es el mensaje que somos llamados a llevar hasta el fin del mundo. Somos llamados a vivir a la luz de este mensaje, vivir y proclamar este mensaje de manera que otros puedan encontrar reconciliación con Dios por medio de Cristo. Somos embajadores de Él, entendiendo que como embajadores de su reino debemos mostrar ese amor y ese compromiso a nuestro Señor. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Pero Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez la palabra de reconciliación en el Nuevo Testamento. Recuerden, para poder tener un entendimiento claro del perdón, tenemos que nosotros situarnos también y comprender el Evangelio y la reconciliación que tenemos con Dios a través de la obra de Cristo. Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora somos justificados, somos declarados justos. La justicia de Cristo es puesta en nuestro favor. Somos ahora nuevas criaturas y somos salvos de la ira. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice el apóstol Pablo, ahora que hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida, seremos preservados por Él, seremos guardados por Él, porque hemos sido reconciliados sin merecerlo, sin merecerlo. Creo que eso debe estar muy claro en nuestros corazones y debe golpear en nuestro ego. Debe golpear aquella carne que quiere ahí levantarse y alzarse y hacerse ver como muy importante. No lo merecíamos, somos salvos por pura gracia. No porque tuviéramos algo muy importante que ofrecer, que dar, no porque fuésemos importantes en algún sentido delante de los ojos de Dios, que haya visto algo importante que hayamos logrado hacer. No, es gracia, es misericordia de Dios. El Evangelio no nos da lugar a que nuestro ego y nuestro orgullo crezca. Más bien nos hace ver cuán inmerecedores somos realmente de esa gracia. De manera que podamos vivir eternamente agradecidos por eso. Antes éramos enemigos, antes éramos extraños, dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Por medio de Cristo reconcilió todas las cosas, porque Él hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Colosenses 1, 20 y 21. Y aunque nosotros estábamos alejados y éramos de ánimo hostil, ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 21 de Colosenses capítulo 1. Aunque nosotros estábamos alejados, ocupados en malas obras, estando completamente perdidos en nuestros pecados, Él nos ha reconciliado para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. No podemos avanzar en el tema de esta mañana si no somos capaces de apreciar el regalo que como creyentes tenemos, porque se nos ha perdonado una deuda enorme por la gracia y el amor de Dios. Y considerando lo mucho que se nos ha perdonado, resulta imposible compararlo con cualquier cosa que te puedan hacer a ti o a mí. Meditemos un poco en eso. Tú, mejor que nadie, conoces lo que te han hecho, lo que tú has hecho a otros, lo que te han hecho. Y realmente si nos sentamos y abrimos el micrófono para hablar de cosas malas que nos han hecho, tal vez esto se convertiría en una competencia. Tendríamos un torneo para ver quién tiene la tragedia más horrible de todas. Porque a todos seguramente nos habrán hecho algo en algún momento. Pero nada se compara con tu pecado, con mi pecado, con las ofensas continuas y una vida en perdición ofendiendo a nuestro Dios. Nada se compara a eso. Nada se compara a lo que nosotros hemos vivido de manera completamente ajena a la voluntad de Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados, siendo realmente objetos de su ira, hijos de ira. Nada se compara a eso.
cuidar nuestra conducta para no ofender a nuestro hermano, lo hemos visto, es algo muy importante. Guardamos nuestras palabras, nos guardamos de criticar, de hablar mal, de murmurar al prójimo. Pero cuando esto sucede, porque va a suceder, cuando pecamos contra nuestro hermano, ¿cómo es que debemos de proceder? ¿Qué es lo que debemos hacer? Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos leído con anterioridad este pasaje. Y el énfasis que estaremos dando en esta mañana es un poco diferente. ¿Por qué? No diferente en el sentido que vamos a cambiar algo de lo que hemos leído, sino que vamos a enfocarnos en la parte final del versículo 32. Así como también Dios nos perdonó en Cristo. Nuestra conducta está trazada porque tenemos un estándar. La manera en que Dios nos ha perdonado se convierte en el estándar para que nosotros también podamos perdonar lo que nos puedan hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Qué quiere decir esto? Claramente, hermanos, no tenemos otro estándar. Nosotros no podemos definir cómo vamos a perdonar y a quién vamos a perdonar. Nosotros no podemos definir la actitud con la que vamos a perdonar, el corazón. Nosotros no somos quien para poner y estipular cómo es que vamos a perdonar o no. La importancia de haber tomado estos minutos para meditar en el Evangelio es para que podamos observar la manera y cuánto se nos ha perdonado a nosotros. Y esta reconciliación, cómo es que ha tenido un lugar tan importante para la vida del creyente. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a las iglesias del Nuevo Testamento, en concreto a Éfeso y a los creyentes en Colosas, les dice, ustedes deben de amarse, deben de perdonarse, deben de soportarse, así como Cristo los ha perdonado. El mensaje del Evangelio nos lleva a contemplar, nos lleva a admirar, nos lleva a adorar, nos lleva a realmente estar agradecidos por la obra de nuestro Dios. Pero también, hermanos, nos lleva a comprometernos a una vida en obediencia, de manera que sepamos y entendamos que somos llevados a perdonar de la misma manera como se nos ha perdonado. Esa misma clase de perdón. Y seguramente ahora sí surge la duda, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es el perdón de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón de Dios? ¿Cuál es esa naturaleza? Sí, es verdad, sabemos la expresión de ese amor en la obra, en la venida de Cristo, pero ¿cómo podemos nosotros definir el perdón de manera bíblica? ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el perdón de Dios para su pueblo que nosotros podamos realmente sentarnos, tomar nota para poder poner en práctica? Hasta el momento hemos podido observar que el perdón de Dios y la reconciliación en Cristo son pilares importantes. Hemos podido detenernos para meditar y observar que el perdón, hermanos, no es un sentimiento, ¿verdad? Porque si fuese un sentimiento, dependería de emociones, dependería de ver cómo amanece Dios, y eso no es bíblico. De hecho, si dependiera de emociones o algo así, nosotros nunca sabríamos ni tendríamos la certeza de si fuimos perdonados o no.
la reconciliación que los hijos de Dios tenemos por la obra de Cristo, el perdón otorgado a nuestras vidas por la venida y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, no depende de emociones, es una decisión, es algo concreto, es algo claro y evidente. Por eso es que nosotros podemos tener paz para con Dios. Pero de igual manera en el Antiguo Testamento nosotros podemos observar y maravillarnos de la naturaleza de este amor, de manera que sepamos cómo es que debemos nosotros actuar. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34. Jeremías 31, 33 al 34. Estamos en el contexto del nuevo pacto. Estamos en el Antiguo Testamento. Se nos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Isaías capítulo 43, voy a leerlo, pueden anotarlo. Versículo 25, es el Señor quien de igual manera en este contexto de ser el único libertador de su pueblo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados y no recordaré tus pecados. Tanto Isaías 43, 25 como Jeremías 31, 33 y 34 nos describen de este perdón de Dios para sus hijos, el cual claramente se nos describe como un perdón que es efectivo, que es claro y que además se nos añade, no recuerda más los pecados, no recuerda más las ofensas. Ahora, pensemos un poco en lo que no dice el pasaje. Porque el pasaje de Jeremías 31, 34 no dice, me olvidaré de su pecado. ¿Verdad que no? No dice, yo perdonaré sus transgresiones y me olvidaré de sus pecados. ¿Y cuál será la diferencia? Bueno, no recordar es una acción activa, ¿te das cuenta? No recordar se convierte en una disciplina que alguien tiene que estar ejerciendo. Ahora, por otra parte, Dios no puede olvidar. Dios es omnisciente. Dios conoce absolutamente todo. Olvidar se convierte en pasivo, te sucede. A veces parece ser a raíz de situaciones que pasan, bueno, me olvidé, pero no recordar es activo. La Biblia no nos enseña, como tal vez algunos dicen, esta frase, perdona y olvida. La Biblia enseña, perdona y no recuerdes. Porque ese es el perdón de nuestro Dios. Y porque a la luz de lo que leímos en el Nuevo Testamento, somos cada uno de nosotros como sus hijos a perdonar como Cristo nos ha perdonado. A perdonar como Dios nos ha perdonado. Y por lo tanto, esa responsabilidad nos lleva a estudiar acerca del perdón de nuestro Dios y de su amor, por supuesto, a nuestras vidas. De manera que nosotros no podemos estar redefiniendo lo que significa el perdón. Tal vez algunos podemos seguir en duda, ¿verdad? A ver, bueno, ¿cuál es la diferencia de olvidar y no recordar? Bueno,
vamos a meditar en lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros recordamos el primer número de teléfono de la casa de nuestros padres? Y a lo mejor ahí tenemos que remontarnos varios años atrás. Y decir, ¿cuál era el primer número de teléfono de la casa de mis padres? O a lo mejor un poquito más para acá. El primer número de celular de algunos de nuestros padres. El primero que tuvo. A lo mejor ha ido cambiando, ¿verdad? Y la verdad es que este ejemplo, estas preguntas no son para criticar su mala memoria ni la mía. O sea, lo olvidamos. Ya no recordamos tan fácil. Pero mira, te das cuenta que cuando dejas de tener presente algo en la mente, nosotros decidimos de manera activa estar guardando otros pensamientos. Tenemos que tener esta tarea interna de no recordar más el número anterior y recordar el número nuevo. Entonces, como que estamos trayendo y supliendo ese número anterior con el número nuevo. La verdad es que hoy en día ya a veces ni los números nos aprendemos porque pues todo está guardado en el celular, pero yo estoy seguro que algunos todavía seguimos en esa tarea de intentar recordar los números. Pero mira, ese ejemplo creo que nos ayuda para poder darnos cuenta cómo de manera activa nosotros decidimos estar acordándonos de números para suplir aquello que ya no usamos. Decidimos ya no traer a la memoria esos antiguos números porque sabemos que son menos importantes. Y con el pasar de los meses, ¿qué es lo que se guarda en tu memoria? Pues el nuevo número. Es una decisión, es una disciplina, es un recordatorio continuo a tu mente. Ya no más eso, ya no más ese número, ahora es este. Esa es la diferencia entre simplemente decir olvidar, entre comillas, y no recordar. Activamente, una promesa, no recordaré. Y es lo mismo que leemos en Isaías 43:25, leí hace un momento. Yo soy, dice el Señor, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El perdón de Dios es este, lo vemos claramente en el Evangelio y en nuestra salvación. Y aquí es donde debemos de hacer un alto y meditar. ¿Cuántas fallas o cuántas faltas de nuestro cónyuge, de nuestro hermano, tenemos guardadas para usarlas en el momento que nosotros consideramos oportuno? Ese as bajo la manga que tenemos para poderle hacer ver al cónyuge, a la hermana, al hermano, ¿te acuerdas que tú me lo hiciste? Bueno, esa actitud es diabólica, ¿verdad? Proviene del mismo infierno, en palabras de Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque no es el perdón de Dios. Porque como hijos de Dios, tú y yo sabemos que somos llamados a perdonar. ¿Cómo? Como Él nos ha perdonado. Y Él no recuerda nuestras transgresiones. El perdón de nuestro Dios no es ese perdón que viene y te hace ver todo lo que fallamos en el día. No es que viene y te trae a la memoria todo lo que hiciste. Es el perdón que dice, hijo, la cuenta está saldada, no hay nada más que recordar, eres nueva criatura. Y qué importante es que, hermanos, estamos comenzando, pero que podamos definir el perdón que practicamos de acuerdo a la Escritura. No puede existir reconciliación si no existe este perdón. El perdón que no se acuerda más de lo que nos hicieron es el perdón que somos llamados a practicar. Pero qué difícil es, me van a decir. Por supuesto. Pero por eso es que en la Escritura leemos pasajes como Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde el apóstol Pablo nos hace ver y nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en escasez y sé vivir con recursos.
Por eso es que en 2 Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo dice, tengo este aguijón en la carne. ¿Y cuál es el mensaje que viene desde el cielo de parte de nuestro Señor? Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es correcto, es lo bueno, es lo sabio reconocernos débiles, porque ahí es cuando venimos a Él en ayuda y ahí es cuando somos fuertes. Decidir no recordar es algo que podemos hacer. El perdonar como Dios nos ha perdonado es algo que podemos, claro que sí, pero tienes que reconocer, como decíamos al inicio, que estamos en una guerra y tu carne no le gusta eso, porque no se quiere dejar. Me la hicieron y entonces ahí la voy a tener guardada para que cuando se dé la oportunidad, usarla, salirme con la mía. Lo que vemos con respecto al perdón de Dios es que nunca es vuelto a traer a la luz. No hay necesidad de volver a mencionarlo. Y tal vez para nosotros es imposible prometer no volver a recordarlo, pero podemos prometer no volverlo a traer a la conversación. Podemos prometer no tenerlo presente. Podemos prometer estar precisamente luchando con esto. Y si por gracia, nuestra naturaleza ha cambiado de hijos de ira, de hijos de muerte, a hijos de nuestro Dios, nosotros también podemos tener ese concepto de nuestro hermano y nuestra hermana cuando nos ofenden. Y de la misma manera, entender lo mismo cuando nosotros ofendemos a otros. Ser víctima es algo que está muy de moda. Ser víctima es algo que se convierte en un lenguaje muy popular. Que han violentado mis derechos, que he sido víctima verbal y se empieza a salir muchas cosas. Pero cuando nosotros entendemos el Evangelio nos damos cuenta que de víctimas no tenemos nada. Porque nuestro Señor Jesucristo llevó en ese madero el pecado de nosotros si es que somos sus hijos. Hasta ahora podemos observar este primer aspecto de la naturaleza del perdón divino. El primer aspecto de la naturaleza de parte de Dios, ¿cuál es? No recordar. El Señor no recuerda nuestro pecado. Ahora, para terminar en los minutos que nos quedan, simplemente vamos a meditar en lo siguiente. ¿El perdón de Dios es incondicional o es condicional? Y esta es una duda que surge también mucho en conversaciones y en situaciones que tenemos. ¿Qué quiere decir incondicional o condicional? Bueno, ¿quiénes son los que reciben el perdón de Dios? ¿Estos deben de cumplir algún requisito, alguna condición o no? ¿Condicional o incondicional? Meditemos en nuestro corazón, no les voy a pedir que respondan en voz alta. Pero meditando a la luz de los evangelios, ¿qué es lo que nosotros leemos? Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesús comienza su ministerio, versículo 15, y él dice, arrepentíos y creed. El reino de los cielos ha llegado, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed. ¿Cuál es el llamado? Lo hemos estudiado en nuestra serie en Lucas, del llamado para los discípulos, negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle cada día. La pregunta es, ¿hay condiciones para recibir el perdón de Dios o no hay condiciones? Sí las hay. Es un perdón condicional. No todos lo hacen, ¿verdad? No todos se arrepienten ni creen. Y por lo tanto, hay personas que están sufriendo las consecuencias y sufrirán eternamente por no haber creído y no haber sometido o no haberse sometido a la perfecta palabra e instrucción de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que el perdón de Dios es otorgado a aquellos a los que Él les concede también el regalo de la salvación, porque lo sabemos. La salvación es del Señor de principio a fin. Él es quien a través de su palabra abre los ojos aún del corazón más perdido y permite que esta persona pueda venir en arrepentimiento y fe.
Por eso es otra vez el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. La palabra de verdad es la que viene y nos hace nacer de nuevo, en palabras de Santiago. Y nosotros lo que podemos observar en el corazón de nuestro Señor Jesucristo es un deseo genuino porque puedan venir a Él. Todo lo que hemos estado observando a la luz del Evangelio de Lucas ha sido mostrar la misericordia y el amor de Dios para el prójimo, para el pueblo. La voluntad de Dios y el mensaje del Evangelio, que se arrepientan y crean. Pero bueno, ¿qué sucede entonces con pasajes que son un tanto mencionados, pero a veces no son bien explicados o no lo entendemos tan claro? Por ejemplo, el momento o la narrativa, la historia del ladrón en la cruz. Lucas capítulo 23, versículos 32 al 34. Estamos hablando que el perdón de Dios a la luz de su mensaje y del evangelio es un perdón condicional. Debe la persona arrepentirse y creer, porque no todos están en el cielo, ¿verdad? No todas las generaciones de todas las personas, no somos universalistas, no pensamos porque la Escritura no nos enseña esto. El perdón de Dios es otorgado a aquellos que en obediencia se someten a Él. Pero tenemos un pasaje como Lucas 23, versículos 32 al 34. Llevan a 2 malhechores para ser muertos con Él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto? Bueno, claramente, ¿cuál es el corazón de Jesús? Una disposición ¿a qué? A perdonar. Y una oración y un pedido al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús en ese momento está otorgando el perdón y salvación a todos los que están ahí presentes. No, ¿verdad? No es lo que vemos en la Escritura, no es congruente, no es lo que vemos en el mensaje del Evangelio. Lo que vemos nosotros es esa disposición y esa exclamación y ese deseo y esa oración: Señor, perdónalos. Ahora, te preguntaría, ¿oyó el Señor esta oración? ¿Obró Dios de acuerdo en su perfecta voluntad, por supuesto, a este deseo genuino? Pues tan solo unas paginitas más adelante, en el segundo tomo que escribe Lucas, ¿verdad? Recuerden, Lucas, Hechos. ¿Qué es lo que tenemos en los primeros capítulos? El Espíritu Santo viene, bueno, la ascensión, el Espíritu Santo, la predicación del apóstol Pedro. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos se convierten? Y Pedro les dice: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Rey. Y en pura gracia y misericordia de Dios se otorga, se da el perdón a quienes, aquellos que creen. El corazón de Jesús nos muestra un corazón dispuesto a perdonar, completamente libre de amargura y libre de resentimiento. ¿Te das cuenta? Seguramente, si Dios permite, lo veremos más adelante. Contrasta mucho con el deseo a veces de los discípulos, ¿verdad? Que estaban buscando lo suyo. Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a toda esta gente. ¿Sabes dónde se encontraba nuestro Señor Jesús cuando pronunciaba estas palabras que quedaron guardadas aquí, inspiradas por el Espíritu, para que nosotros podamos leerlas y ser instruidos hoy? Él se encontraba en el momento de dolor, de gran agonía, que no se compara en lo absoluto con lo que tú y yo podamos estar pasando. Y en esa situación, Él pronuncia esa oración. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no mostrar un corazón dispuesto a perdonar? Es el mismo clamor y es la misma oración
en un sentido, ¿verdad? Creo que armonizan muy bien con la que tenemos en Hechos capítulo 7, en la parte final, en el evento del martirio de Esteban. ¿Recuerdan ustedes a Esteban? Una vez que Esteban predica, enseña, expone el evangelio, la gente crujía los dientes contra él, le gritan, se tapaban los oídos para no escucharlo, lo echan fuera de la ciudad, empiezan a apedrearlo, hermanos. Pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que por supuesto nosotros sabemos de quién se trata. Mientras apedrean a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, versículo 60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Otra escena sumamente impresionante. Sí, hermanos, tú y yo lo leemos a veces con una tacita de café a un lado, preparándonos para tomar una fotografía para compartir a mis amistades, que estoy leyendo la Biblia en la mañana y pues muy lindo en la escena. Pero la verdad es que lo que estamos leyendo ahí es un hermano que está siendo apedreado a causa de la proclamación del evangelio, y en lugar de estar manteniendo un corazón de odio hacia todos los que lo están apedreando, él muestra una actitud y un corazón dispuesto: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, perdónalo, Señor. Y eso debe realmente sacudirnos. Eso debe realmente llevarnos a un punto de que comencemos a entender que cuando se trata del perdón, aún, y esto es un adelanto de la próxima semana, aún y cuando la gente no le está pidiendo perdón, el corazón de un hijo de Dios siempre está dispuesto a perdonar. Porque lo que hemos visto hasta ahora es que, bueno, el perdón realmente tiene dos partes, ¿verdad? Es una transacción, porque lo hablábamos en la reconciliación, hijos de ira por naturaleza, el mensaje del evangelio, nuestro Señor Jesucristo muestra un gran amor y a través de la obra de Cristo se restaura esta relación y estas dos partes vuelven a estar en amistad, unidas. Hay dos partes. Y estudiamos que el perdón de nuestro Dios no tiene en cuenta, no recuerda todo lo anterior, no lo trae a la luz, no lo recuerda más. Y lo que vemos ahora es que a la luz de esto, claramente, aún y cuando la parte ofensora o agresora no está buscando pedir perdón, sino que continúa hostigando, lastimando, en el caso de Esteban, en el caso pues de aquellos que estaban ahí presenciando y gritándole a Jesús, la oración del Hijo de Dios es que aún en ese tormento de ofensas y en ese tormento de continuar siendo lastimado, continuar siendo lastimado en ese momento, el corazón de un creyente, ¿cuál es? Un corazón que está dispuesto a perdonar. Y aunque la relación no puede restaurarse porque de la otra parte no existe ese deseo, el creyente está firme, orando, deseando, anhelando con un corazón que eso se pueda lograr. Porque ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesús. Es el ejemplo que tenemos de nuestro Dios. Ese es el perdón. Y para poder llegar a la reconciliación, tenemos que detenernos, maravillarnos de este perdón, realmente agradecer a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y realmente, hermanos, poner manos a la obra. Porque qué fácil es no actuar de esta manera, ¿verdad? Jesús nos modela la disposición de perdonar a aquellos que han pecado. Y en nuestros corazones debemos demostrar siempre esa disposición para perdonar. No poniendo condiciones ahí, trabas ni nada por el estilo. Aún con aquellos que no están pidiendo, que no están buscando reconciliarse, Señor,
por favor, perdona. Y claro, si Dios permite que pueda existir ese arrepentimiento para que la relación pueda ser restaurada. Pero en el momento que no sucede, somos llamados a siempre tener en nuestro corazón esa disposición y ese deseo, porque el Señor se ha glorificado aún a través de esas situaciones, por más difíciles, por más que nos estén apedreando. Tal vez no en un sentido físico, pero también en otro sentido. Lejos de armarnos de valor para empezar a regresar la ofensa, detenernos y meditar en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, en el ejemplo que tenemos en su palabra. Si Dios permite, la próxima semana continuaremos con este tema, hermanos, pero que el Señor nos permita poder meditar en esto de manera que podamos ser obedientes y poder enderezar, afinar detalles que pueda haber en nuestro corazón.